Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Fran, bienvenidos al canal y bueno, nuevo evento en Crazy Fox. El evento es Zorro escondiendo monedas y es un evento de mixtos, vamos a hacer una nueva secuencia. Vamos a mostrarla en vídeo, como estamos haciendo últimamente. Y bueno, que nada, que espero que funcione súper bien y siempre deciros que si no funciona esta secuencia, que tenéis ya unas cuantas secuencias. Hemos empezado hace poco en el canal con Crazy Fox y ya tenemos unas cuantas secuencias. Y es que estamos avanzando bastante bien. Ya veréis en cómo empiezo este nuevo evento de mixtos. Y bueno, nada, deciros que espero de verdad que os guste, espero que os funcione, que nos vemos después de la intro. ¡Vamos allá! Bueno, nuevo evento. Tenemos un evento nuevo, se llama Zorro escondiendo monedas. Y es un evento mixto, en el cual con un símbolo, con un sombrero te dan un punto, con dos sombreros te dan 2 puntos, con los 3 sombreros te dan 6 puntos, y con las 3 bombas, o sea, el ataque, te dan 3 puntos. Así que vamos a hacer una nueva secuencia, y bueno, vamos a ver, como estáis viendo, estoy empezando con 262.000 tiradas, he terminado el evento bastante bien, como podréis estar viendo. Y nada, he ganado casi 100.000 tiradas en el otro evento. Y eso fue con la secuencia que hicimos anteriormente. En esta ocasión vamos a hacer otra secuencia. Y vamos a buscar 9 bombas. O sea, vamos a buscar 9 bombas. Si nos sale una, contamos una. Si nos salen 2, contamos 2. Si nos salen 3, contamos las 3. Y todo eso vamos a empezar en el por 1. Y lo dicho, vamos a esperar hasta que nos salgan las bombas. Una. Nos ha salido una. Vamos a reiniciar con los 3 sombreros. Siempre que nos salgan los 3 sombreros, reiniciamos. 2 bombas. Llevamos 2. Llevamos 3. 4. 5. 6. 7. Subimos al por 3. Y vamos a buscar otras 9 bombas. Una. Dos. Tres. Cuatro. 5. 6. 7, 8 y nos faltaría una. Aquí nos ha salido y subíamos al por 10. Si os sale más de una cuando vaya a contar el 9, no la contamos en la siguiente, o sea, se es como perdida. Aquí tenemos una, vamos a buscar 9 también. Dos. 3. Y aquí nos han salido los 3 sombreros, así que reiniciamos la secuencia. Vamos a empezar en por 1 y buscamos otra vez 9 bombas. Aquí tenemos ya 3.
4, 5, 6, 7, 8 y nos faltaría una. Llevamos 8 y nos ha salido un asalto. Vamos a hacer el asalto. Y esperando a la bomba que nos falta. Nos falta una. Y aquí la tenemos. Vamos al por 3 y contamos otra vez 9 bombas. Vamos a buscar otra vez 9 bombas. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8 y 9. Vamos al por 10 y contamos otras 9. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya tenemos 5. Un asalto. Venga, vamos a hacer el asalto. Seis, 7, 8 y nos falta una. Y 9, aquí la tenemos. Vamos a por 50 y buscamos otras 9. Ya tenemos aquí 3. Llevábamos 3, hemos dicho. 4, 5, 6. Llevamos 6. Nos faltarían 3. Aquí está. Ya tenemos aquí las 3 que nos faltaban. Vamos a ir directamente al por 100 y vamos a buscar otros 9. Otras 9 bombas. Vamos recogiendo los premios, que siempre vienen súper bien. Vamos a empezar en el por 100. Una. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Y nos faltaría una. Y aquí la tenemos. Vamos al 250 y buscamos otras 9 bombas. Una, 2.
3. Cuatro, 5 y 6. Llevamos 6. Vamos a ir recogiendo premios. Nueva carta. Siete, 8 y 9. Tenemos 9. Mi apuesta máxima va a seguir siendo el por 500 de momento. Así que ya voy a subir al por 500 y voy a esperar directamente a que me salgan los 3 símbolos. Si tu apuesta máxima es mayor al por 500, directamente lo que tenéis que hacer es contar otras 9 bombas y ya subir. Así hasta vuestra apuesta máxima. Si en cambio vuestra apuesta máxima es menos, pues lo mismo. Os quedáis en vuestra apuesta máxima y tiráis hasta que os salgan los 3 símbolos. Con los 3 símbolos reiniciamos. Da igual en la apuesta que te salga. Aquí tendríamos una, pero ya ni la vamos a contar. Porque ya vamos a tirar hasta que nos salgan los 3 símbolos. Aquí tendríamos otro ataque. Esto vamos a puntuar. $1125 libritos más, qué bien. Tenemos también el sendero del trébol. Ahora mismo es que hay muchísimos eventos abiertos. En verdad, a mí me dijeron que jugara el segundo día y yo veo que en el primer día hay muchos más eventos, minijuegos, mini eventos de estos, de los que te dan muchísimas cosas, vaya. Aquí tenemos otro más, pues directamente ya os digo. Está súper bien de que en vuestra apuesta máxima empiecen a salir los ataques, porque es que aquí es cuando vamos a puntuar de verdad. Y como estáis viendo, vamos, rellenamos un montón de barras. Y cogemos así bastantes premios, 1875 libros. O sea, genial. Genial. Aquí ya hemos en los giros del magnate, que es lo que yo he dicho que tenéis que aprovechar mucho. Ya hemos conseguido algo, algunos giros. Aquí tenemos dos, nos han salido dos sombreritos. Ahora no está saliendo nada, no está saliendo ni ataque ni asalto. Bueno, mientras que nos vayan saliendo las pócimas, las pociones, está bien. Normalmente cuando tienes más giros se alarga un poco más. Cuando vas teniendo menos giros, el juego automáticamente te va saliendo bastante antes.
Aquí tenemos 2 sombreritos más. Venga, a ver si nos salen ya los 3 sombreros. Y reiniciamos la secuencia. Mira, aquí los tenemos ya. Nos hemos quedado casi a punto de coger el siguiente premio. Y nada, pues lo dicho, que tenéis que tener muy en cuenta eso. Y como siempre digo, una de las cosas más importantes ahora mismo, por ejemplo, esto que nos van a dar en la construcción. Así que vamos a construir al menos una más. A ver si tengo monedas. Yo siempre construyo, siempre y cuando esté activo lo del serrucho este. Que lo del serrucho te da un premio extra por subir la aldea. Y os recomiendo un montón, siempre que cada vez que vayáis a construir la aldea, que os aseguréis de que tenéis suficientes monedas para no dejar la aldea a medias. Porque ya sabéis que después cuestan muchísimas más monedas. Y nada, pues esto tenéis que tener en cuenta siempre lo de giro magnate, que a mí la otra vez llegué a más del 7000, llegué a 9000 porque era otra barra diferente y llegué a 9000. Y la verdad, que eso te ayuda muchísimo, es que te ayuda muchísimo. Y ya todos los eventos, este evento igual. Paisaje con nubes, tened en cuenta que tenéis que abrirlo cada ciertas horas porque aunque no vayáis a hacerlo, si pulsáis aquí vais a recibir siempre diariamente. O sea, hasta cuando llegue a 5760 se pararía. Por eso tenéis que tener en cuenta eso. Tened en cuenta eso de entrar y aunque no vayáis a jugarlo, pero entrar al menos para eso. Y bueno, ya sabéis, hay muchísimos mini eventos. Yo siempre espero a este, que es el que más me gusta para la hora de construir, que es el magnate de la construcción, que te dan más. Y nada, pues tened eso en cuenta. Esos son pequeños tips que tenéis que tener en cuenta. Y sobre todo, no cojáis los premios de los minijuegos hasta que ya os hagan falta de verdad. Y os digo, porque siempre cuando va a terminar el evento o cuando termina el evento este de los minijuegos, ahí sí cogedlo. Pero no vayáis cogiendo mientras que lo vayáis haciendo, porque después os da un plus bastante grande en el tema ese. Os dan el plus de conseguir todos esos kilos que tenéis ahí guardados y eso os pueden ayudar muchísimo a subir. Y bueno, pues prácticamente esa es la secuencia. Recordad, 9 bombas por apuesta. 9 por 1, 9 por 3, 9 por 10. Así hasta llegar a vuestra apuesta máxima. Y bueno, una vez que lleguéis a vuestra apuesta máxima, directamente pues ya tirar hasta que salgan los 3 símbolos. No lleguéis a una apuesta que no podáis, en lo cual terminarla. No subáis al por 500 si veis que no vais a poder terminar hasta que os salgan los 3 símbolos en el por 500, porque una vez que bajemos ya es cuando empecemos a perder los giros. Bueno, como habéis visto, el evento, o sea, está bastante bien. O sea, ha tardado un poquito en salir lo que son los 3 símbolos. Pero bueno, tenéis que tener en cuenta siempre eso, que tenéis que reiniciar, salga la apuesta que salga con los 3 símbolos. Vamos a buscar los 9 martillos, como hemos dicho. Y nada, listo. Cuando ya lleguéis a vuestra apuesta máxima, aguantad hasta que os salgan los 3 símbolos. Y por eso siempre digo, no apostéis de más. Si veis que no vais a llegar, yo podría haber llegado perfectamente en el por 1000, pero hubiese perdido muchísimos giros. Tened muy en cuenta eso. Una vez que ya nos encontramos con muchos más giros, pues automáticamente iremos subiendo la apuesta. Otra cosa muy importante que tenéis que saber es que el juego se adapta bastante bien. Cuando ya llegas a un momento en el que tienes muy pocas tiradas, el juego automáticamente siempre te va a sacar los 3 símbolos bastante antes. A mí me pasó en el evento que terminé. Por terminar la barra, que casi ni llegaba, llegué por los pelillos, pues directamente, cuando ya vi que tenía muy poquita, seguí apostando máximo, porque como siempre digo, una vez que subo, no bajo. Subí y ya me estaba quedando sin giro, y me faltaba muy poco para terminar el evento, y digo, venga, no voy a reiniciarlo, ya me tenía muy pocos giros. O sea, era ya una cosa de decir, como no salgan, pierdo todo. Y salieron los 3 símbolos, pero muchísimas veces. Salieron los 3 símbolos seguidos, o sea, eran casi seguidos. Terminaba, no llegaba a contar nada y otra vez salían y otra vez salían. Y así durante mucho tiempo. Una vez que ya recuperé todos mis giros, automáticamente volvió el juego a la normalidad. Tened esa cosa muy en cuenta, que es un tips. O sea que cuando tengáis poquitas tiradas y veáis que os están saliendo los 3 símbolos bastante rápido, yo lo que hice fue empezar en por 10. Y mínimo asegurarme en el por 10, llegando al por 100 máximo,
pero hacía por 10 por 50, 100, por 10 por 50, 100, y la verdad es que recuperé muchísimas tiradas. Y nada, pues después de este tips, espero de verdad que os haya gustado. Ya sabéis, si os ha gustado, dar un fortísimo like, activar la campanita para estar al día de todo. Ya sabéis, si no estáis suscritos al canal, suscribiros, que no os cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Compartid el vídeo. Muchas gracias a los que hypeáis el vídeo. No sé si todavía me habrán activado o no lo del hypeo de los vídeos. Ya es que como tienen los vídeos bastante menos visualizaciones que los que tenían en Coinmaster, pues esa opción parece que me la han quitado los de YouTube. No sé si me la pondrán, si no me la pondrán, pero si tienen la opción y lo hacéis, muchísimas gracias. Sobre todo agradecer a los miembros del canal, agradecer a ti que has llegado hasta aquí, mil gracias. Y nada, pues lo dicho, que te lo pasas súper bien jugando, que es lo más importante, que te diviertas y que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao chao.